Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez. Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y hoy vamos a platicar de un tema, Mike, que no me dejarás mentir, pero cuando lo estábamos preparando teníamos muchísima información que queríamos compartir, que incluso yo pensaba, bueno, a lo mejor hacemos un podcast de 2 horas, pero no, esperemos adecuarnos al estándar que tenemos. Entonces, hoy vamos a hablar de una emoción que, bueno, se considera como negativa, que es el rencor, pero también vamos a hablar de la solución a esta emoción, que es el perdón. Es decir, el tema de hoy es rencor y perdón. Muy bien, y espero que este tema les resulte interesante, porque como decía Diana, teníamos muchísimo material. Incluso, bueno, sí creo que da para 2 episodios tal vez, entonces quizá profundicemos más adelante, pero bueno, por el momento vamos a hablar de estos 2 temas, el rencor y el perdón, que yo creo que es una emoción, ambos temas, rencor y perdón, es algo con lo que nos podríamos relacionar todos. En algún momento hemos tenido resentimiento, en algún momento nos ha costado perdonar, ¿no? Nos ha costado trabajo perdonar a alguien porque consideramos que nos hizo algo que no merece ser perdonado, en fin. Pues ya compartiremos también aquí algunas anécdotas también. Así es. Entonces, Mike, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa de inmediato para entrar de lleno con toda la información y todo lo que queremos compartir sobre el rencor y el perdón? De acuerdo, regresamos en un momento. Bueno, ya estamos de regreso, vamos a comenzar a hablar de este tema, que tenemos mucho que hablar el día de hoy, pero me gustaría comenzar con una pregunta hacia ti, Diana. ¿En algún momento has sentido rencor hacia mí? En este momento, Mike, ¿sí? Siento rencor hacia ti. ¿Me podrías perdonar? No, no te voy a perdonar. No te voy a, como una canción, ¿no? Que dice, no te voy a perdonar. No, ¿alguna vez he sentido rencor? Sí, uno de los grandes ejemplos que traigo el día de hoy es que durante muchísimos años de mi vida le tuve rencor, odio y todos esos sentimientos relacionados al que es, pues, el papá de mi hija, ¿no? Fue una historia un poquito trágica y, bueno, no trágica, sino muy dramática, de esas relaciones tóxicas ya al final. Y durante mucho tiempo sí le tuve rencor a él. Ya afortunadamente, después de muchos años de terapia y de todo el trabajo que he hecho conmigo misma, he logrado perdonarme y perdonarlo y perdonarnos, pero sí, muchos años le tuve rencor. Claro. ¿Y tú, Mike? Pues yo, mira, no recuerdo, no me viene a la mente algo, así como tu caso, ¿no? Quien durante algún tiempo largo le haya tenido resentimiento, pero sí puedo recordar en algunas ocasiones personas a las que me ha costado trabajo perdonar, que tal vez no me duró años, pero no sé, a lo mejor algunos meses, sí tener algún resentimiento hacia alguien por ahí, ya sea socios de negocio, ¿no? O amigos que tuve que las amistades terminaron. Sí lo he llegado a sentir. Creo yo que en este momento, porque no me parece que no es así, no me viene a la mente que haya alguien a quien me haga falta perdonar, alguien con quien tenga algún resentimiento. Creo que en este momento no hay. Entonces no eres tan rencoroso, Mike. Pero a ver, platícanos, Mike, ¿qué es en sí el rencor? Muy bien, Diana, pues el rencor es el resentimiento, es ese sentimiento que persiste en el tiempo y lo podemos asociar a un enojo que se mantiene y que pasa el tiempo y no se va, no se disminuye, no se trabaja y no solo no se va, sino que a veces hasta se incrementa, ¿no? Entonces, pues este rencor o este resentimiento sale a la luz cuando alguna persona tenía algunas expectativas hacia alguien y ese alguien, en vez de cumplir con esas expectativas, ha dañado o humillado u ofendido, es decir, no ha cumplido con las expectativas que podríamos tener sobre esta persona, y entonces puede surgir, o ahí es donde surge un enojo que se puede ir convirtiendo
en resentimiento, ¿no? Así, y este resentimiento, como dices, a lo largo del tiempo, pues se transforma en rencor. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, May? Justamente cuando alguien no cumple estas expectativas y en vez de eso, al contrario, nos daña, nos humilla, nos ofende, nos ridiculiza, etcétera, etcétera. Cuando esto sucede y nosotros, en vez de comunicarlo, nos lo callamos y no lo decimos, justamente es ahí cuando empieza a surgir este rencor. Claro, cuando nos empezamos a guardar, ¿no? Nos lo guardamos y ya vimos en el episodio anterior, que fue el número 26, acerca de la comunicación no violenta, pues una forma de expresar, de comunicar precisamente, de decir cómo es que nos sentimos y cuál es la necesidad y cuál es la petición. Les recomendamos escucharlo. Pero cuando no hacemos algo como lo que se plantea en este episodio, y por el contrario nos lo guardamos, no lo expresamos, no comunicamos, entonces pues ahí es cuando se empieza a transformar, ¿no? Y justamente al experimentar este rencor, nosotros o la persona que aún no ha perdonado a aquel que le provocó pues este disgusto o este enojo, entonces se logra, más bien hace que cada vez que aparezca algo que nos lleve a esta situación o que nos lleve a recordar esta situación que sucedió o esta situación que motivó nuestro enojo, vamos a volver a sentir rencor y vamos a actuar en consecuencia. Es decir, no lo dejamos a un lado, sino lo seguimos trayendo al presente cada vez que nos acordamos. Y justamente pues el rencor es como esta arma de doble filo, porque el enfado que tienes contra la otra persona te lo estás generando en ti. Es decir, a ti es el que te provoca malestar. Actúa como si de un espejo se tratara. Es decir, tú te sientes molesto, pero al que le está haciendo daño es a ti. Lo que nosotros sentimos contra otros, realmente pues lo sentimos nosotros. Entonces es esta arma de doble filo que nos puede hacer daño el estar resentidos o sentir rencor hacia alguien, hacia un externo, hacia alguien tercero. Y creo que no hay una forma más clara de visualizar esto que dicen, que lo que haces a otro te lo haces a ti mismo, que con el rencor, ¿no? Me parece que lo que dices es muy, muy, muy cierto, ¿no? Y cuando tenemos este rencor o este resentimiento, como lo dices, a quien nos está afectando es a nosotros. A veces la otra persona ni se entera, a veces sí, pero muchas veces ni siquiera se entera, o al menos no le afecta todo el tiempo, y nosotros siempre que lo sintamos, lo recordemos, tengamos o no tengamos a la persona, nos afecta a nosotros mismos. Entonces, eso que hacemos a los demás o que damos a los demás se nos regresa. Creo que aquí lo podemos ver muy claramente. Así es seguir teniendo odio o rencor es como un veneno que te tomas y piensas que le va a hacer daño al otro. O sea, es lastimarte o afligirte, autosufrir con esta parte del rencor. Y bueno, en ocasiones el rencor desaparece en poco tiempo, lo cual es bastante saludable y recomendable, pero otras veces, en cambio, el rencor permanece durante años. Incluso, bueno, hay personas que han fallecido guardando rencor a algún ser querido. He sabido de incluso familias que se separan por esta parte del rencor, del resentimiento que existe durante muchos años. Y fíjate que lo que nos lleva al resentimiento puede ser alguna acción o alguna situación en concreto que tuvo una carga emocional demasiado fuerte y que entonces a partir de ahí ya nació ese enojo grande que se fue convirtiendo en resentimiento, que no se trabajó, no se canalizó. Pero también puede ser por pequeñas acciones, por pequeñas cosas de la convivencia que tenemos con una persona y que se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando, y que tal vez al principio parece no pesar mucho, pero después empiezan a pesar más, no se hablan, no se comunican, y al final pues se convierte en un resentimiento que venimos arrastrando y en un odio por cosas que a veces la gente ni siquiera sabe ya por qué está enojado o por qué odia a una persona. Y lo que dices de no se comunica, como lo decías al principio, es uno de los principales elementos que contribuyen a que el resentimiento o el sentimiento de rencor vaya en aumento. Ahora, también hay otro que, Diana, que yo considero, que es cuando asumimos un papel de víctima, ¿no? O cuando ponemos expectativas en los demás que no le corresponde a los demás cumplir. Si yo espero que tú hagas algo que no tienes por qué cumplir o no deseas cumplirlo, no es tu obligación, pero entonces yo me aferro a que tú deberías ser una amiga de tal
no sé, de tal forma, tu amistad la deberías manifestar de una o de otra forma. Entonces, pues es cuando surge también este resentimiento, es decir, jugar ese papel de víctima y creer que el otro tiene la obligación de cumplir esas expectativas que tenemos nosotros de ellos. Y yo tengo un ejemplo que no me pasó a mí, pero lo vi con... ¿El amigo de un amigo? Con el amigo de un amigo, con de hecho es una pareja de amigos en donde pues hubo un momento en que pues la mujer ya no sentía lo mismo, quiso terminar la relación y el hombre pues reaccionó de una forma muy, vamos a decirlo, pues muy emocional, ¿no? Con pues descalificaciones, con enojo, porque pues esperaba que esta persona cumpliera su expectativa de que lo siguiera amando, de que siguiera sosteniendo una relación pues que ella ya no quería sostener. Y entonces pues hubo mucho enojo, mucho rencor y resentimiento durante un buen tiempo. Y bueno, pues fue una cuestión ahí muy tensa que me tocó atestiguar. Yo tengo otro ejemplo y tiene que ver con en una familia. La verdad es que solamente tengo la versión de una parte de la historia, entonces no podría como contar la historia completa, pero en una familia uno de los miembros tenía una enfermedad terminal, tenía cáncer y pues una de las personas esperaba o tenía la expectativa de que otro familiar también ayudara a cuidar a esta persona o a la persona que estaba enferma. Esta otra persona pues no la cuida de la manera que se tenían las expectativas de ella y entonces surge esta ruptura. Nunca se habla, nunca se conversa, no se arregla esta situación y lo que provoca, esta situación al final es que la familia se desintegre de cierta manera precisamente por estas expectativas que habían puesto en que se apoyaran en cuidar a la persona que estaba enferma y que no sucede de tal manera. Pues, y justamente, Mike, me voy a meter en esta parte del cáncer, de estas enfermedades, terminales, porque hay estudios, no me voy a meter de lleno porque después haremos un episodio de bioneuroemoción, pero sí hay enfermedades que son causadas por el rencor. Yo te voy a decir que esta de la que yo estoy hablando, justamente el cáncer, es una de ellas. Y del cáncer definitivamente hay muchos aspectos que intervienen en el desarrollo de una enfermedad crónica, como lo es esta. Son cuestiones genéticas, cuestiones ambientales, del contexto, etcétera. Pero también algunas emociones que vamos dejando que se asienten en la vida diaria, como son el estrés, la depresión y, en este caso, el rencor, que según Panduro Cerda ayudan a que se genere este tipo de este tipo de enfermedades. Incluso, también menciona que en el desarrollo del cáncer pueden intervenir factores genéticos que se combinan justamente con lo cualitativo de las emociones. Y asimismo está comprobado que los genes interactúan con estas emociones y con nuestras actitudes. También de esta manera, la atmósfera, el contexto, como te decía, en el cual el individuo vive, también puede modificar su información genética. Y recientemente el doctor Arturo Panduro Cerda, que acabo de comentar, aseguró que un sentimiento específico, más bien que el rencor es un sentimiento específico que posee un impacto tan significativo entre los factores asociados al cáncer. No sé si tú, Mike, conozcas alguna otra enfermedad relacionada con esta emoción del rencor. Claro, yo tengo otro ejemplo que lo leí en un libro que se llama Emociones que Matan, del doctor Don Colbert, donde habla precisamente de cuál es el impacto de las emociones en la salud. Y él cuenta el caso de uno de sus pacientes que se llama Carl, que dice que llevaba tiempo tomando medicamentos para la presión y no la podía regular de manera constante. Es decir, pues podría a veces controlarla, pero volvía a niveles muy altos, ¿no? Entonces, su presión estaba por arriba de los 200, ¿no? 220, 130 y entonces él lo que dice es que pues él está consciente de la cuestión de las emociones, entonces algo que busca siempre es hablar con sus pacientes. Entonces, de hecho, una parte del libro voy a citar textualmente lo que dice. Y dice: en mi consultorio, tanto el personal como yo nos tomamos el tiempo para sentarnos con pacientes como Carl y encontrar si hay algún evento emocional que pudiera estar causando una dolencia o enfermedad en particular. Una y otra vez hemos hallado que los factores emocionales aparecen vinculados directamente a la enfermedad. Entonces,
él, el doctor Don Colbert, hablando con su paciente, con Carl, pues se enteró de que había una situación. Le preguntó a partir de cuándo empezaste o cuándo te diste cuenta que la presión te empezó a subir. Y entonces él contó un evento en el que él había considerado pues, que había sido injusto, una decisión que habían tomado que había hecho que hubiera perdido un puesto o una posición a lo que él se dedicaba. Entonces empezó a desahogar. Y lo que comenta en el libro Don Colbert es que no se esperaba la reacción de la persona porque eso es algo que tenía medio guardado por ahí. Y entonces cuando empieza a hablar de esto se empieza a enojar y empieza a gritar en el consultorio. Y entonces pues el doctor le dice pues que a quién tiene que perdonar, que perdone, etcétera. Y cuando empieza él a perdonar, cuando empieza a expresar el perdón, se empieza a desahogar, empieza a expresar el perdón, dice que aproximadamente a los 15 minutos su presión bajó de haber estado en 220 diagonal 130 a 160 100. Entonces, si bien todavía estaba algo alta, pero estaba muchísimo más baja que cuando que antes de empezar a contar esta historia y de desahogarse. Entonces, lo que dice el doctor Don Colbert es que el resentimiento es una de las enfermedades que afectan a la salud cardiovascular. Y es que como decías, Mike, o sea, el rencor o el resentimiento, bueno, ya vimos que el rencor es como la acción prolongada del resentimiento, o sea, es una emoción negativa que la vamos a calificar de esta manera, pero con mucha carga emocional, mucha energía que se queda ahí guardada. Es como si fuera, yo me imagino una pequeña bomba atómica que si no la platicamos, si no la conversamos, si no la externamos, se queda guardada adentro de nuestro cuerpo y la energía, como bien dicen, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces se va a transformar en algo. Así es. Imagínate guardada, contenida dentro de nuestro cuerpo, esa cantidad de energía, digámoslo, dañina. Entonces nuestro cuerpo la va a somatizar de alguna manera y en este caso, como vimos, puede ser la presión, puede ser el cáncer, todo por guardar rencor. Claro, y es que recordemos que en emociones como el enojo, por ejemplo, hay cambios que necesitan producirse, hay hormonas que se necesitan segregar para que nuestro cuerpo cambie, vamos a decirlo, nuestra biología se tiene que adaptar a las situaciones porque el enojo nos lleva a resolver algo, ya lo hablamos en el episodio del enojo. Entonces, hay ciertos cambios, nuestra presión tiene que cambiar, nuestra presión sanguínea, porque nos predispone para enfrentar situaciones, pero si esto lo sostenemos en el tiempo, entonces esto se vuelve dañino, se vuelve perjudicial porque se rompe el equilibrio del cuerpo y es cuando ocurren este tipo de enfermedades derivadas de las emociones. Entonces ya hemos hablado que las emociones no son ni buenas ni malas, pero ¿qué pasa cuando no las sabemos trabajar? Que entonces tienen implicaciones en muchos sentidos y uno de esos es el aspecto físico, el aspecto de la salud. Y lo que decíamos antes, es como un veneno, o sea, yo decido guardarme el rencor y voy a tener rencor hacia tal persona durante los años que me quedan de vida y entonces día con día o cada vez que me recuerden esa situación, yo voy a estar alimentando mi rencor. Te tomas tu dosis Yo de me voy veneno. a tomar mi dosis de veneno para acordarme que estoy enojada y que le tengo rencor o resentimiento a tal persona y entonces voy a guardar por los años que el cuerpo me lo permita ese rencor. Lo voy a tener aquí guardado en mi cuerpo y créanme que nada de daño le va a hacer a la otra persona. A la única persona que nos va a estar afectando física, emocional, espiritual, mental, etcétera, es a nosotros mismos. Pero Mike, Así es. ¿a qué no sabes que el rencor también tiene un lado positivo? Como todas las emociones que hemos platicado. A ver, ¿por qué no nos cuentas, Diana? La buena noticia es que el rencor es algo que se aprende. O sea, si nosotros decidimos guardar este resentimiento por los siglos de los siglos o los años que nos quedan y hemos aprendido a lo mejor que en nuestra familia pues hay que tener rencor porque así lo hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues también es algo que podemos desaprender y que podemos tomar la decisión consciente de que ya no quiero guardar este rencor en mí. Entonces, todo lo que se aprende se puede desaprender. Por lo tanto, también podemos eliminar este rencor de nuestras vidas. Y una situación en la que el rencor ha estado de por medio, si la analizamos bien, nos va a ayudar a aprender cómo debemos actuar, nos va a ayudar a aprender cómo mejorar en el futuro y así a saber gestionar mejor este sentimiento de rencor en futuras ocasiones. Por ejemplo, Mike, cuando sientas rencor, que de seguro ya casi no lo haces,
te he visto mejorar. Te he visto mejorar en tu inteligencia emocional. Muy bien. Entonces, cuando sientas rencor, hazte las siguientes preguntas. A ver, ¿te ayuda a conseguir lo que quieres sintiéndote así? ¿O te compensaría realmente ver sufrir a alguien que te ha hecho sufrir a ti? ¿Eso es lo que realmente quieres conseguir? ¿O te hace más feliz sentir rencor hacia esa persona? O sea, son esas preguntas poderosas. Son muy buenas preguntas, ¿eh? Son muy buenas preguntas para quien esté en esa situación, porque pues finalmente de quien se tiene que hacer cargo de ese rencor es la persona que lo siente, ¿no? Pero a veces esa persona espera que el otro haga algo o que se haga lo que se llama a veces, o lo que yo digo que mal llamado justicia, ¿no? A veces la gente dice es que yo lo que quiero es justicia, cuando tal vez lo que buscan es venganza y lo disfrazan de justicia. Digo, a lo mejor en algunas situaciones es más sencillo dejar de sentir rencor, pero en situaciones graves, que hemos visto videos donde los padres de alguna persona que fallece le otorga el perdón pues al asesino de sus hijos. Híjoles, es una decisión demasiado fuerte y demasiado consciente el querer evitar ese rencor y el querer perdonar. Entonces, a veces estas preguntas poderosas pues nos ayudan a ver que el rencor no es bueno para nosotros, pero de ahí a llegar al perdón es otro rollo. Claro. ¿No? Claro. Y también de lo que decías, Mike, de no confundir, también debemos diferenciar el rencor del orgullo. Hay personas que a lo largo de los años ya no sienten rencor, es más, ya ni se acuerdan porque estaban enojadas. O sea, ni se acuerdan qué pasó con el otro, o ya ni siquiera le dan la misma importancia al día de hoy, pero sin embargo ya no se acercan a la otra persona porque ya pasó mucho tiempo. Entonces aquí es importante definir o identificar si lo que sientes no es rencor y es orgullo. Entonces a lo mejor piensa que la otra persona podría estar igual que tú o no. Así que si quieres reconciliarte con alguien, pues sería conveniente empezar a hacer estas preguntas. Así es, muy interesante. Bueno, Diana, pero ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos en un momento para continuar hablando del tema del rencor y vamos a hablar, regresando, del perdón? Y ya regresamos para seguir con este tema del rencor y el perdón. Ya estuvimos hablando mucho del rencor y vamos a ir empezando a definir o investigar en qué parte yo debo de perdonar o para qué me sirve el perdón. Entonces, una vez que ya sentimos este rencor, este resentimiento acumulado durante muchos días, meses o incluso tal vez años, que esperamos que no así sea, pero yo decido conscientemente dejar de tomarme este veneno diario del perdón del rencor, y decido perdonar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál va a ser como nuestro paso número 1, 2, 3 y hasta los pasos que sean necesarios para perdonar y dejar a un lado el rencor? Entonces, se aconseja que lo que se debe de hacer ante una situación donde haya rencor es intentar acabar con el mismo lo antes posible. Pero pues, ¿cómo? ¿No? Ahí está el interrogante. Lo primero que se debe hacer es reconocer que el rencor existe. Siento rencor, yo siento rencor, y saber que está presente y que nos invade, y asumir que el rencor está ahí y que yo estoy sintiendo rencor, y esa parte de hacerme consciente siempre en cualquier emoción va a ser el paso número 1. Después, obviamente, hay que darnos cuenta que teniendo rencor, pues solo sufrimos y que nos estamos provocando un dolor a nosotros mismos. Hay que desahogarnos, expresar ese sentimiento para poder librarnos de él. Y eso, bueno, como ya hemos visto en otros episodios, esto es algo que se puede hacer escribiéndolo, contándoselo a alguien y yendo a terapia con algún psicólogo. Entonces, esta parte de expresar nuestras emociones sigue siendo una herramienta fundamental para ir liberando el rencor. Y es necesario que la persona que siente ese rencor, pues como les digo, decida ponerle punto final al mismo y poder avanzar en este proceso de perdonar. También es importante que esta persona que siente rencor, o sea, que nosotros, si yo siento rencor,
debo de tomar conciencia de que a veces tengo que ser un poquito egoísta y pensar que esto que estoy haciendo es para mi bienestar. No es para que la otra persona a la que me ofendió se sienta bien o ya no se sienta culpable, porque a lo mejor ni siquiera sé cómo se siente la otra persona, sino este proceso que voy a seguir de soltar el rencor y perdonar me va a llevar a darme cuenta que que es para mi bienestar, que es para que yo me sienta mejor, que es para que yo me libere de esta carga emocional que me va a causar daño en diferentes aspectos de mi vida. Entonces, todo esto va a ser un proceso para llegar a este perdón. Y ahora sí, Mike, platícanos un poquito más, o más bien, vamos a entrar de lleno a la parte del perdón. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, para empezar, Diana, fíjate que esto que nos estás platicando acerca de liberarnos del rencor, todo lo que estás diciendo, todos esos puntos, ¿no? De reconocer que el rencor existe, darme cuenta que yo soy el que está sufriendo, etcétera, ¿no? Desahogarse, todo eso, tiene que ver exclusivamente con quien está sintiendo ese rencor. Entonces, para todo esto, ¿cómo lo libero? Pues viene esa parte, lo que tú dices, es el perdón, ¿no? Hablar del perdón. Entonces, cuando hablamos del perdón, lo más importante es lo que está sintiendo la persona que debe perdonar. Y no sé si tú has escuchado que a veces ante alguna situación que resulta para alguien ofensiva, exigen disculpas, ¿no? Exigen que pida perdón a alguien. Y sin embargo, es muy diferente cuando el perdón viene de un autoanálisis, de una reflexión propia de la persona que necesita perdonar, a cuando viene por una exigencia, ¿no? Cuando nos piden perdonar a alguien, por ejemplo, o cuando nos exigen una disculpa para que te perdone. Entonces estamos poniendo vamos a decirlo así, el control en la otra persona. ¿Qué tal si la otra persona no se quiere disculpar? Entonces no lo voy a perdonar, ¿no? Entonces el perdón tiene que ser algo más espontáneo. Entonces hay como ciertos prerequisitos para que la necesidad del perdón surja. Entonces, primero que existe una ofensa, ¿no? Pero esta ofensa puede ser real o percibida. Y esta ofensa puede ser hacia nosotros o hacia alguien a quien valoramos. A veces no le perdonamos algo a alguien, no por lo que nos hizo a nosotros, sino por lo que vimos que le hizo a alguien a quien nosotros queremos. Pero no siempre esta ofensa es real, por eso aquí yo menciono real o percibida. A veces, como decíamos, tenemos expectativas que la otra persona no necesariamente tiene que cumplir. Entonces nos enojamos, sentimos resentimiento por algo que ni siquiera nos hizo el otro, pero que nosotros creemos que nos lo hizo, que es cuando hablamos aquí de sentimientos de víctima. Pero entonces necesita existir ese sentimiento, porque si no, no hay necesidad de perdón. Entonces la persona se siente ofendida, ¿no? Es la persona que recibió la ofensa o que lo tomó como alguna acción como una ofensa, pues se siente ofendida. Entonces es el otro paso. Y tienes razón con lo que dices, Mike. Es justamente salirme del victimismo y de yo decidir eliminar el rencor y perdonar independientemente de lo que la otra persona piense o haga o diga. A lo mejor la otra persona ni siquiera se siente culpable. Estoy pensando tal vez ahorita en el ejemplo que te di al principio de que sentía mucho rencor hacia el papá de mi hija. Una de las causas fue porque nunca dio la pensión alimenticia que yo esperaba que diera. O sea, a lo que estaba estipulado pues que en el juzgado y todo eso, nunca lo dio. Entonces la verdad es que daba un monto mínimo de vez en cuando. Entonces toda la carga económica cayó en mí y claro que mi resentimiento se fue acumulando hasta que se hizo rencor. La otra persona, no sé al día de hoy si se haya sentido culpable, no tengo la menor idea y obviamente jamás me pidió perdón y yo ya no estaba esperando un perdón o una disculpa, sino yo en este aspecto me salí del victimismo, a pesar de que yo era la persona ofendida, me salí del victimismo, del enojo, del resentimiento y dije, basta, me estoy comiendo el veneno yo sola, decido empezar este proceso de perdonar la situación y bueno, ahí, como te digo, a lo mejor la otra persona ni siquiera siente que haya hecho algún daño. Claro. Entonces volvemos al punto de que lo más importante para el perdón es la persona que está sintiendo el resentimiento, es la que debe perdonar porque le conviene, ¿no? Entonces, pues hay este enojo, este resentimiento y además hay otras emociones relacionadas. Por ejemplo, puede haber tristeza.
si en esta ofensa o en esta situación que ocurrió, a lo mejor yo perdí algo que valoraba. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy con una persona, esta persona en una relación, vamos a pensar de pareja, esta persona comete un acto de infidelidad. Entonces, pues eso me puede a mí causar enojo que se puede convertir en resentimiento, pero además hay otras emociones asociadas con eso. Por ejemplo, ahí hubo una pérdida. Si yo valoraba esta... respeto, tal vez. Y sé que cuento anécdotas. Esta no es una anécdota, es un ejemplo, claro. Pero puede haber otras emociones. Entonces, si yo valoraba esta relación, si yo valoraba la confianza que sentía y entonces al venir esta situación que pierdo, pues pierdo la confianza, por ejemplo. Entonces, ante una pérdida, recordemos que surge la tristeza. Y ya hemos hablado de la tristeza, ya hemos hablado de lo que es la tristeza en el episodio 9, para que lo escuchen si no lo han escuchado. Entonces, así como ese puede haber otras emociones, no nada más el resentimiento, sino puede haber emociones mezcladas que me recuerdan cada vez que revivo esta situación que me causó este dolor y entonces refuerzo este sentimiento de enojo o este sentimiento de enojo o de resentimiento, ¿no? Entonces, nuevamente, no tiene que ver nada más, sí pudo haber, tiene que ver con una acción que hizo la persona que podríamos considerar el ofensor, pero no siempre es así. Sin embargo, una vez que ya pasó la ofensa, todo lo que se acumula de sentimientos tiene mucho más que ver con nosotros mismos, con cómo lo vivimos y lo procesamos, que con lo que hizo la otra persona. Y aquí hay muchos modelos mentales alrededor del perdón. A veces no perdonamos porque pensamos que perdonar es volvernos a exponer a la misma situación, cuando no tiene que ver con eso. Entonces, o sea, que nos van a hacer lo mismo otra vez. Si lo perdono me va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Si lo perdono me va a volver a ser infiel. Exacto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir te perdono a decir nos reconciliamos como pareja, ¿no? Que ese es otro modelo mental. Creer que perdonar es volver a tener el mismo tipo de relación, que puede ser volver a ser amigos, volver a ser pareja, etcétera. Entonces, y tal vez ese es el modelo mental que más se tiene. O sea, si perdono a la pareja que me fue infiel, entonces quiere decir que volvemos a ser pareja. Y no necesariamente es así, ¿ok? Digo, pudiera ser, pero no necesariamente. Entonces, hay otros modelos como, por ejemplo, que perdonar es solapar un comportamiento. Es que si perdono, pues entonces quiere decir que estuvo bien lo que hizo. A lo mejor no tiene nada yo pensaba, si lo perdono es porque el hecho de no dar pensión, pues está bien y lo va a seguir haciendo, ¿no? Lo va a seguir no haciendo. No haciendo, exacto. ¿No? Otra es que perdonar es perder la dignidad. O sea, creemos que a veces que para mantener la dignidad necesitamos odiar. O sea, el odio es como si fuera, si odias, estás demostrando que vales. Y eso es un tu miedo. Orgullo. Es como el orgullo, ¿no? Y bueno, pues ese es un miedo por ahí detrás de que la imagen que puedan tener ante mí, ¿no? Pero entonces el modelo de que perdonar es perder la dignidad. También, si lo perdono, por ejemplo, lo va a volver a hacer. Creemos que perdonar es que lo vuelva a hacer, que nuevamente es lo mismo, es exponernos a la misma situación. Y pues aquí hay un psicólogo, Ramón Torres, que dice que se piensa que el perdonar es darle algo al otro que no se merece porque nos lastimó, porque sentimos enojo, rabia por lo que nos hizo. Por lo tanto, nos da la impresión de que no merece nuestro perdón. Entonces, yo no le puedo perdonar todo lo que me hizo, no lo perdono porque no se lo merece. Entonces, esta falta de perdón o este resentimiento es como si fuera un castigo para la otra persona, ¿no? Entonces, no lo perdono y esa es mi manera de castigarlo. Entonces, no te voy a perdonar y nunca te voy a perdonar. Cuando el que está tomándose el veneno eres tú solito. Mismo. Así es, ¿no? Entonces, es como nos castigamos nosotros. Cuando estamos repitiendo, y aquí me viene a la mente algo que yo le escuché a un amigo mío que se llama Roberto Medina. Él es coach y me hablaba de que estaba platicando con una persona y la persona le contaba la ofensa que había recibido por parte de un familiar. Y entonces le dijo, es que me hizo tal cosa, ¿no? Digo, no viene al caso cuál es la ofensa, pero se quejaba de la ofensa que le había hecho hace algún tiempo, hace años incluso creo que tenía. Y entonces le dijo, él le preguntó, ¿cuántas veces esta persona, este familiar, te hizo esto por lo cual tú no lo puedes perdonar? Y le dijo, pues una sola, o sea, no me voy a dejar que me lo hiciera 2 veces, ¿no? Entonces una sola vez se lo hizo. Dice, ¿y
¿cuántas veces y cuántas veces tú has sufrido? ¿Cuántas veces lo has recordado? ¿Y cuántas veces has sufrido recordando esa ofensa? Entonces, por lo tanto, ¿cuántas veces te lo has hecho? Esa ofensa que te hizo esta persona, tú te la has repetido a ti misma a través de retroalimentar este rencor. Entonces, bueno, estoy parafraseando lo que dijo, no dijo con esas palabras exactas, pero el punto es, nuevamente, el rencor, el sentir resentimiento, esta falta de perdón nos lleva a hacernos daño a nosotros mismos y nos mantiene en una situación de sufrimiento. O sea, el no perdonar es sufrimiento. Y este modelo mental que comentas, Mike, de que se piensa que el perdonar es darle algo al otro que no se merece, es no te perdono porque no te lo mereces o no lo perdono porque no se lo merece, es una de nuestras creencias limitantes que nos va a mantener en este círculo vicioso o en este torbellino de sufrimiento solamente por nuestra creencia de que la otra persona no se merece el perdón. Aquí es alto, freno. La persona que merece perdonar soy yo. Exacto. El merecimiento está en quien está sufriendo ese rencor, ¿no? Entonces date cuenta que mereces vivir en paz, vivir tranquilo, y es cuando perdonas, ¿no? Otros modelos mentales, Diana, que tienen que ver con esto, con que no se lo merece, no merece el perdón y lo castigo con eso, es, por ejemplo, no lo perdono porque no me ha pedido disculpas, o que se disculpe y entonces lo perdono, o que se disculpe públicamente. Entonces, nuevamente, cuando hacemos eso, no estamos realmente perdonados o no estamos realmente predispuestos al perdón, porque no hay una aceptación. Fíjate, otra cosa, que la falta de perdón o este resentimiento es una falta de aceptación de lo que es. Quisiéramos que las cosas fueran diferentes, quisiéramos que la persona no nos hubiera hecho esto, que el tiempo se regresara, o quisiéramos que esta persona sufriera y no está sufriendo. En fin, una serie de cosas que no estamos aceptando y eso nos mantiene en el sufrimiento. Entonces, si te das cuenta, Diana, también este sufrimiento por falta de perdón es una falta de aceptación, ¿no? Una falta de aceptación de lo que es. Entonces, cuando queremos que el otro se disculpe para poderlo perdonar, pues entonces no estamos aceptando lo que eres. Queremos que ocurra algo que no está ocurriendo y por lo tanto, pues estamos nuevamente sin la capacidad de perdonar. Y te digo, a lo mejor la otra persona ni siquiera se siente culpable. Te voy a poner un ejemplo muy bobo que sucedió hace unos días donde me pedían que me disculpara, pero yo no me sentía culpable. Creo que ya sé que voy. Creo que ya sé que voy. A ver, cuéntalo. Resulta que mi novio, esposo, todavía sigo practicando esa parte. No te va a perdonar que le sigas. No me va a perdonar que me diga mi novio. Voy a decir. No, mi esposo, íbamos en el coche, se estaciona, estábamos en una placita comercial para comprar en una tienda de esas que se encuentran en cualquiera de esquina. Se estaciona, no había estacionamiento, se estaciona detrás de un coche, se baja a la tienda y me dice, ahorita que se mueva alguno de los coches, por favor, te metes en el cajón del estacionamiento. Y dije, sí, ahorita que se salga uno me meto. La verdad es que se salió uno y yo estaba terminándome de maquillar en el carro y por lo tanto no moví el coche, ¿ok? Entonces nos quedamos estacionados estorbando de cierta manera a los coches que sí estaban bien estacionados en los cajones. Entonces, una señora se sube a su coche, se empieza a hacer para atrás donde yo estaba estacionada, donde estábamos estacionados. Veo que se hace para atrás, veo que la señora no se fija y le empiezo a pitar para que se detenga y no nos vaya a pegar. Entonces empiezo a pitar, a sonar el claxon y la señora, la bocina el claxon, y la señora no se detiene hasta que nos pega en el coche. Fue una abolladora pequeña, pero para aquellos amantes del coche, una abolladora pequeña es como horrible. Entonces, ahí mi esposo, ya después de que salimos de esa situación, me pide que le pida disculpas porque nos chocaron el coche o porque nos abollaron el coche. Yo no me sentía culpable. Yo dije, pero la culpable es la señora. ¿Por qué? Porque si tú estás en tu automóvil y te vas a echar de reversa, te tienes que fijar enfrente, izquierda, derecha, atrás, arriba, abajo, para asegurarte que no haya nada en tu camino, ¿no? ¿Qué tal si la persona que estaba atrás no era un coche? ¿Qué tal que era un niño? Y tú le das con todo en la reversa y pues te echas al niño, ¿no? Entonces, para mí, la persona que tuvo la culpa fue la señora que no se fijó cuando se echó de reversa, pero mi esposo me pedía una disculpa por no haber yo movido el coche. Y la verdad es que yo no me sentía culpable. Sí creo al día de hoy
que si yo hubiera movido el coche, se hubiera podido evitar esa situación. Pero de eso a que fuera mi culpa, pues yo no pedí disculpas. Pues ahora que él te pide disculpas a ti. No es cierto. Espero que no me guarde resentimiento ni rencor por algo tan sencillo, pero yo no me sentía culpable. Seguramente no, fue del momento, ¿no? Entonces, bueno, pues como podemos ver aquí, el perdón tiene que ver con cómo se siente la persona que siente ese resentimiento o ese enojo y está completamente en su poder. No depende si la persona se disculpa o no se disculpa, es decir, no es necesario perdonar, no es necesario que me pidan disculpas o que la otra persona reconozca algo para perdonar. Ahorita vamos a hablar un poquito más del perdón, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de qué implica, cuáles son las implicaciones de no perdonar, etcétera. Pero lo que quiero mencionar ahorita es que el perdón puede ser en respuesta a una petición. Es decir, sí puede llegar a ser más fácil perdonar cuando la persona muestra arrepentimiento. Eso no fue mi caso. El cual no fue tu caso. Puede ayudar, ¿no? Puede hacer que nuestra carga emocional disminuya y entonces tengamos mayor apertura a perdonar. Pero no es necesario. El perdón también puede ser espontáneo, ¿no? O sea, por un lado, en respuesta a una petición de perdóname por favor, me siento mal, te ofendí, etcétera, o puede ser espontáneo. Te perdono aunque no me hayas pedido disculpas, aunque no te sientas incluso culpable. Y también el perdón puede ser explícito o puede ser implícito. Es decir, yo tengo una conversación contigo para decirte que te he perdonado porque me lo pediste o aunque no me lo hayas pedido, pero para que las cosas estén bien entre nosotros o para que tú también te quiero regalar a lo mejor esa paz al perdonarte, ¿no? Yo me siento en paz, pero además te quiero decir que te perdoné y si eso te ayuda a ti a sentirte en paz, qué bueno, ¿no? Entonces puede ser explícito de esa forma o puede ser implícito, simplemente perdonamos sin decirle ya a la persona que la perdonamos o no. Porque puede ser que perdonemos a una persona que ni siquiera está ya con nosotros o que a lo mejor físicamente no la tenemos o ya perdimos el contacto y no sabemos cómo ponernos en contacto con ella. Entonces puede ser explícito, puede ser implícito, puede ser yo ya perdoné y aunque la otra persona no se entere. Incluso también si nosotros queremos pedir perdón, también se vale pedir perdón aunque la persona ya no esté con nosotros. Eso también nos va a dar a nosotros mucha paz. Y en otros aspectos un poquito más metafísicos, Mike, el perdón es la ausencia de ego. Esto lo dice Jorge Handavaca en uno de sus videos en YouTube, donde dice que uno de los elementos para eliminar el sufrimiento inútil es justamente el perdón. Así, el perdón se convierte entonces en una herramienta de sanación y de eliminación de este sufrimiento que podemos ir cargando con nosotros durante días, meses, años, etcétera. Y bueno, Diana, ¿qué te parece si regresamos en un momento? Vamos a una pausa y continuamos en un momento más hablando del tema de hoy, que es el rencor y el perdón. Y seguimos con este episodio de El rencor y el perdón y vámonos con este último bloque, Mike. Vamos a ver cuáles son las implicaciones de no perdonar. ¿Qué significa no perdonar y a qué te ata no perdonar? Y justamente, bueno, ya lo hemos estado conversando, el no perdonar nos mete o nos metemos a nosotros mismos en esta cárcel de amargura, de rencor, de enojo. Y a pesar de que pasen los años, no va a terminar, pues siempre que lo recuerdes, vas a traer el mismo sentimiento al presente y el cuerpo va a volver a sentir las mismas sensaciones, como lo comentabas en el ejemplo que nos decías hace ratito. Entonces, no perdonar nos trae más perjuicios que beneficios a nuestra vida. Así es. No se va a resolver solo a menos que perdonemos, ¿no? Y una de las implicaciones que tiene el perdón, además de estas que mencionas, Diana, es desconectarse de las personas o romper relaciones. Si yo soy incapaz de perdonar a alguien que en algún momento pudo tener un valor importante en mi vida, entonces yo me estoy desconectando de esa persona y estoy perdiendo una relación. Estoy perdiendo a una persona en mi vida que puede ser importante, pudo haber sido importante, podría seguir siendo importante, pero si yo no tengo la capacidad de perdonar, esa posibilidad de que la persona siga, pues disminuye o se elimina. Y aquí yo tengo una duda, Mike. Por ejemplo, dame tu opinión. O sea, si hay alguien que ofendió y sí se siente culpable,
Y entonces ya fue con la persona ofendida y le pidió perdón y muestra pues cierto arrepentimiento, pero la persona ofendida decide no perdonar y mantener este resentimiento. Aquí la pregunta específica, ¿esto puede ser por orgullo o puede ser porque el sentimiento de, pues no sé, de tristeza o de esta humillación es muy grande que no se puede sobreponer a él? O sea, como ¿por qué decidiría alguien no perdonar? Bueno, yo creo que pueden ser diferentes causas, Yana, y desde mi perspectiva, una de ellas pudiera ser que la persona no está lista para perdonar. A lo mejor todavía no ha procesado esa situación o esas emociones, a lo mejor no ha pasado suficientemente tiempo para que sane, o en ocasiones también, pues, ya pasó tiempo y la persona no quiere perdonar por lo que ya decíamos, ¿no? Y aquí me viene a la mente un ejemplo, ahora sí va a ser un ejemplo. Yo tenía una relación hace algunos años que bueno, yo valoraba mucho y hubo un momento en el que yo decido terminar con la relación porque pensaba que la relación no tenía futuro o pensaba, incluso creo que ya hasta lo comenté en algún otro episodio y bueno, me arrepentí, la verdad es que me arrepentí y después quise pedir perdón, pedí perdón y escribí una carta y me acerqué con esta persona y algo que me dijo, y es lo que me vino a la mente por lo que me recordé esto, le escribí un correo por ahí en uno de mis tantos intentos y me dijo pues que aún estaba procesando, que aún estaba sanando, que le había dolido mucho el hecho de que yo pues hubiera decidido terminar con la relación en un momento en el que bueno, para ella pues era difícil y que no esperaba que yo hubiera respondido así ante las circunstancias que se nos presentaron. Entonces, pues yo decía, bueno, pero es que ¿por qué no me perdona? Pues merezco una oportunidad, pero ella necesitaba tiempo y bueno, finalmente pues no hubo ahí reconciliación ni nada, pero yo creo que perdón sí hubo, o sea, finalmente hoy somos amigos y nos tenemos mucho cariño, pero pues bueno, así fue esta circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que parte de las razones puede ser porque todavía no ha pasado el tiempo suficiente para que la persona pueda procesarlo, pueda vivir o incluso vivir, ya hemos hablado del duelo, pues el duelo ya vimos que no solamente es ante la muerte de alguien como generalmente se asocia, entonces tal vez el duelo de esta pérdida o de esta ruptura o de este dolor que se está teniendo pues todavía no se ha vivido o todavía no se ha procesado y entonces pues requiere de más tiempo para tener esa capacidad del perdón. O sea, el perdón no es en automático, no es luego porque sí, porque yo digo, sino que toma su tiempo. Requiere un proceso. Y ahí en ese aspecto, bueno, a lo mejor sí, y esta otra persona, pues no, como dices, no está lista para perdonar o no ha estado en este proceso o terapia para perdonar, a lo mejor ahí la persona que está arrepentida y que se siente culpable y que ya externó unas disculpas porque, bueno, entendió la ofensa, pues a lo mejor el perdón es hacia ella misma, de bueno, la persona a la que ofendí no me va a perdonar, pero yo me perdono a mí misma porque yo entendí lo que hice, porque yo valoré lo que estoy aprendiendo de esta situación y yo me perdono a mí misma y aprendo de aquí, pues tener más cuidado, hacer las cosas de diferente manera. Y aunque la otra persona no me perdone porque no está lista para perdonar, yo me perdono. Así es. Y esa es una herramienta. Claro, exacto, porque muchas veces el que perdón nos da paz. no es hacia los demás que lo necesitamos expresar, sino hacia nosotros mismos. Y recordemos en el episodio número 11 que hablamos de la culpa. Hablamos de dos tipos de culpa, de acuerdo desde el punto de vista de Norberto Levi, que es la culpa que tortura y la culpa que repara. Entonces ya vimos que la culpa surge para reparar algo que yo rompí o una norma de mi código interno que yo rompí y entonces ese juez interno que hace que sienta la culpa y que me juzga, pues lo que me viene a decir es o reparas el daño o previenes que vuelvas a causar ese daño porque estás faltando a tu código interno de valores, ¿no? Pero la culpa que tortura es una culpa en donde nos enganchamos en el dolor, en lo que yo hice y me siento muy arrepentido y a veces a quien hace falta perdonarnos, a veces tal vez no son pocas las veces, tal vez muchas veces es a nosotros mismos a quienes necesitamos perdonar. ¿Y qué más, Mike? ¿Qué más implicaciones tiene el no perdonar, además de romper estas relaciones? Claro. Otro es quitarle valor a las relaciones, a las personas o a las relaciones. Es decir, no solo
romper la relación, sino quitarle valor a, por ejemplo, una persona o a una relación. Te voy a poner un ejemplo. O sea, pueden ser relaciones específicas con una persona, ¿no? O sea, ya le quito valor, por ejemplo, voy a retomar este ejemplo que yo ponía de una infidelidad. Entonces podría decir, bueno, no la perdono y total, yo, o sea, le resto valor a la relación que teníamos para tratar de sobrellevar el dolor que me causó esta pérdida. Y entonces evito tener relaciones de ese tipo. Ya no confío en la gente y como no quiero ser lastimado, como no he perdonado eso, entonces le quito valor a las relaciones y entonces ya no me vuelvo, como hay una canción, ¿no? De hace ya algunos años de Juan Gabriel que dice no me vuelvo a enamorar, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de respuesta, no me vuelvo a enamorar o y no nos vuelvo autocastigamos. o no vuelvo nos autocastigamos, no vuelvo a confiar en las personas, tal vez tenía un mejor amigo que hizo algo y me sentí traicionado y entonces no vuelvo a confiar en las personas, ya no en el aspecto romántico, sino en el aspecto de amistad o de abrirme a compartir con los demás. Entonces lo que hacemos es de que le damos más peso y más valor al dolor que estamos arrastrando que a lo que puede representar una relación. Entonces le quitamos valor a esas relaciones. Y esto también tiene que ver, como lo vimos en el episodio de la tristeza, con una tristeza no procesada, con una tristeza que no hemos trabajado, no hemos procesado. La mejor estrategia para evitar el dolor ante una pérdida es quitarle valor a las cosas para que cuando las perdamos, pues no sintamos tristeza. Entonces, no nada más es una cuestión del rencor y del resentimiento, sino es una cuestión de otras emociones que pueden estar involucradas que no hemos sabido trabajar, lo cual nos lleve a nuestra incapacidad de perdonar, ¿no? Entonces, pues hay varias cosas que nos impiden perdonar. Una de ellas, la protección, ¿no? Como ya lo decíamos, no perdono porque no quiero exponerme, ya hablamos hace un rato de esto, ¿no? Miedo a ser lastimados nuevamente y aquí es donde yo les comentaba esto de una tristeza no procesada. Si yo no he procesado una tristeza, yo no entiendo que la tristeza puede abrir un espacio de reflexión al cual si yo no le entro, me voy a quedar pues en la nostalgia, ¿no? En otro tipo de emociones. Entonces eso me puede impedir o me puede dificultar también el perdonar a alguien que consideramos que ha sido el culpable o que ha tenido que ver con esa pérdida que nosotros hemos sufrido. Y pues otra que decíamos, Diana, mantenerse en estado de víctima. Cuando nos mantenemos en estado de víctima es lo que nos impide perdonar, ¿no? Y aquí me viene a la mente este ejemplo que te decía de mi amigo de Roberto Medina que contaba este caso. Entonces, pues bueno, esto es un poquito en cuanto al perdón. En cuanto al perdón, Diana, no sé si tú tienes algo más que comentar sobre esto. Sí, Mike, fíjate, o sea, ya con todo lo que hemos estado platicando el día de hoy, podemos ver que el perdón tiene mucho poder. Tiene mucho poder porque perdonar libera emociones reprimidas. Este resentimiento, la amargura, vergüenza, dolor, culpa, odio, tristeza. O sea, el perdonar nos sirve para liberar porque no, como dijiste, no es de un día para otro, sino es un proceso en el que primero nos tenemos que hacer conscientes de cuáles son las emociones que están ahí, o sea, todo lo que hemos estado viendo en cuanto a habilidades emocionales para poder finalmente llegar al perdón. También, al no estar dispuestos a perdonar, existe la necesidad de ver sufrir al ofensor, lo que nos causa sufrimiento a nosotros mismos y por lo tanto, perdonar nos libera de ese sufrimiento. Este es otro poder que tiene el perdón, liberarnos del sufrimiento. También, Mike, el rencor, como lo habíamos visto al inicio, el rencor es un obstáculo para el amor. O sea, lo que decías hace ratito de no me vuelvo a enamorar porque traigo este resentimiento acumulado y prefiero no volver a lastimarme y me guardo ese rencor. Entonces, para poder volver a amar y amarnos, es necesario perdonar. Perdonar para poder amar, perdonar para hacer que el amor fluya. Entonces, este es otro poder que tiene el perdón. Uh-huh. También el perdonar nos ayuda a estar bien, a nuestro bienestar, a estar en paz. Nos ayuda a tener un mejor control sobre nuestras emociones. El perdonar creo que sería como la máxima demostración o manifestación de nuestra inteligencia emocional. Y ya hemos hablado de esta parte, Mike, en algún otro de los episodios de la parte del Ho'oponopono, que también es una herramienta para poder perdonar
y perdonarnos. Ya lo habíamos comentado antes, pero lo repito, el Ho'oponopono es un arte hawaiano muy antiguo de resolución de problemas y la palabra en sí Ho'oponopono significa enmendar o corregir un error. Y según esta filosofía, todo lo que aparece en nuestra vida es un pensamiento, una memoria, un programa, un error, o todo lo que se presenta en nuestra vida es para darnos una oportunidad de soltar, de limpiar y de borrar. Es decir, incluso esas ofensas, incluso esas traiciones, esas humillaciones o cualquier situación que nos hayan causado o que nosotros causemos donde se haya almacenado rencor, es una situación que se nos presenta para aprender, para trascenderla y para mejorar como ser humano. Y justamente el Ho'oponopono es esta herramienta para borrar esta información, digamos, como de nuestra vida y poder seguir este proceso de sanación y de perdón, ¿no? Justamente la frase es: lo siento, perdón, gracias, te amo. Diana, me viene a la mente algo que yo he escuchado varias veces, que dice: yo perdono pero no olvido, ¿no? Que dice, pues yo lo puedo perdonar pero no voy a olvidar lo que me hizo. Fíjate que esto contradice un poco esta parte como de olvidar. O sea, no, es más, no tienes que olvidar, pero yo cuando escucho esa frase de yo perdono pero no olvido, lo que yo pienso que esta persona está expresando es, pues en realidad no digo que perdono, pero a lo mejor el perdón no es espontáneo, no es sincero. A lo mejor quiero llevar las cosas en paz, pero no he terminado de soltar, no he terminado de perdonar, ¿no? Y traigo arrastrando todavía esa ofensa, ¿no? Yo, por ejemplo, en eso de yo perdono pero no olvido, yo lo veo a lo mejor un poquito diferente, Mike. Para mí es yo perdono pero no olvido, es perdono la ofensa, me perdono a mí, perdono la situación, pero no lo olvido porque no tengo amnesia. O sea, claro, evidentemente va a quedar guardado en mi memoria, pero logro perdonar o logro, pues sí, a lo mejor perdonar las emociones relacionadas. Las emociones negativas relacionadas en el enojo, la tristeza, o sea, ya si lo recuerdo, ya no vuelvo a este sufrimiento, ya no vuelvo a llorar o ya no vuelvo a enojarme, sino simplemente recuerdo la situación porque la viví, estuve ahí presente, recuerdo que me afectó, pero más bien la utilizo como aprendizaje de saber de, ok, sucedió esto y de esta situación aprendí esto para mi futuro, pero ya no le vuelvo a poner la carga emocional que me ocasionó sufrimiento y por lo tanto ya la libero de mis emociones y de estarla cargando, pero no la olvido porque si estuve ahí presente, me contaron. Exacto, y entiendo ese punto y lo comparto, de hecho. Pero a lo que yo me refiero cuando yo escucho estas frases, o sea, también pues cuando la persona expresa algo, pues no nada más están las palabras, sino está la emocionalidad y la corporalidad, ¿no? Que nos puede dar pauta de cómo se siente la persona o nos puede dar información adicional. Y yo cuando le he escuchado esta frase, la he escuchado en un contexto de, pues yo puedo perdonar, pero no voy a olvidar. Es como, ¿cómo decirlo? Como si el hecho de decir yo perdono tuviera que olvidar. O sea, creo que hay otro modelo que es si perdono voy a olvidar. Entonces, bueno, sí te perdono, pero no voy a olvidar. Es como no estoy soltando, como para mí no viene de un perdón honesto y genuino, sino decir te perdono, pero aguas porque me voy a acordar y si me lo vuelves a hacer, sí me explico, sí, es como no terminar de soltar, no terminar de soltar. Pero entiendo y comparto ese punto de que no se nos va a olvidar porque no tenemos amnesia, pero es quitarle esa carga emocional al recuerdo que tiene aquello que algún día me dolió, que cuando perdono ya esa carga emocional ya se libera. Okay. Otro de los poderes, voy a decir como poder de superhéroe que tiene el perdón, es justamente esta parte de sanar nuestro cuerpo físico. Si ya vimos hace ratito o escuchamos que el rencor nos puede causar enfermedades tales como el cáncer incluso o muchas otras enfermedades, pues el perdón va a ser el antídoto que nos va a ayudar a que nuestro cuerpo se libere de esta carga emocional y por lo tanto no somatice o manifieste estas emociones en alguna enfermedad pues crónica o incluso pues degenerativa. Incluso hay estudios que han mostrado esto que tú mencionas. Hubo un estudio del perdón en la Universidad de Wisconsin,
en donde hablaron, se dieron cuenta de que la prevención de enfermedades cardíacas estaba relacionada con la capacidad del perdón y por lo tanto la falta de perdón podría predecir vamos a decirlo así, la predisposición hacia esas enfermedades, a sufrir ataques del corazón, por ejemplo. Y entonces encontraron que la falta de perdón podía predecir más fácilmente esta situación, esta predisposición, que la hostilidad misma, ¿no? Es decir, si analizaban a personas que mostraban hostilidad versus personas que mostraban incapacidad de perdonar, en donde se observaba una correlación con enfermedades del corazón mayor, era con las personas incapaces de perdonar. Entonces tiene un impacto muy, muy grande y estudios como este han sido hechos en otras universidades también. Muy interesante, Mike. Entonces, herramienta del perdón básica para nuestra salud física. Así es. ¿Y qué te parece, Mike, si vamos concluyendo con este episodio del rencor y el perdón? Entonces, ¿qué estuvimos hablando? Hablamos de que la falta de perdón te hace daño a ti mismo. La falta de perdón te impide ser feliz y realmente no le haces absolutamente nada a la otra persona, guardarle rencor o que la perdones o no. O sea, el perdón y el rencor es para ti mismo y al que le hace bien o al que le hace daño es a ti mismo. Entonces, si yo no perdono o si yo no me perdono a mí mismo, yo me autolastimo. Así es. Entonces, el perdón nos sana a nosotros mismos. El perdón me sana a mí. Y claro que también puede tener una influencia positiva en la persona que es perdonada. Pero pues eso ya está más allá de nuestro control. Donde sí tenemos control es lo que pasa con nosotros y cómo reaccionamos. Por lo tanto, perdonar nos sana. Y además, pues podemos pensar que merecemos perdonar, ¿no? Yo merezco perdonar. No tiene que ver si la otra persona merece o no el perdón, porque si nos esperamos a ver si lo merece o no, es cuando pues podemos evitar tal vez el perdón, porque pensamos que no lo merece. Entonces, dejar de pensar en eso, sino más bien pensar en que nosotros merecemos el perdón, es decir, merecemos perdonar. Así es, y reconocer que el daño nos ocurre solamente o en mayor medida a nosotros mismos. Entonces, una herramienta también básica para todo, sanar toda esta parte del rencor e ir llegando poco a poco a este proceso del perdón es expresar nuestras emociones, expresar nuestras necesidades. Ya lo hemos visto en esta parte de habilidades emocionales, de cómo ir conociéndonos poco a poco, cómo ir conociéndonos qué sentimos, qué nos quiere decir cada una de las emociones que sentimos, cuáles son las necesidades detrás de estas, expresarlas y aprender a vivir en este entorno social con esta inteligencia emocional desarrollada. Entonces, hay varias formas de expresar nuestras emociones, de comunicarnos, de solucionar estos problemas y esto, como dices, Mike, ya lo recomendamos o ya lo platicamos en el episodio 25 de comunicación no violenta. Así es. Y también, Diana, el perdón es una elección, es un acto voluntario, no nos pueden obligar a perdonar, tiene que venir de nosotros mismos. Pero es un proceso consciente que nos da paz. Y hay un ejemplo tú viste un video, me platicabas de un video, yo vi otro sobre el perdón, ¿no? ¿De qué trataba, Diana? Sí, justamente lo comentamos hace unos minutitos de estas personas que ya están en otro, yo los diría que en otro nivel, donde algún asesino pues mata a su hijo y estas personas, los padres, son capaces de otorgar el perdón. A lo mejor, como decimos, tal vez no porque la otra persona lo merezca, sino porque yo, o en este caso los padres, merecían esta paz. Y ellos mismos decían que bueno, que el mantener rencor pues no iba a traer a su hijo o a su hija de vuelta. Este es un proceso, a mí me parece bastante fuerte, bastante intenso, pero que a la larga los va a llevar a vivir en paz en una situación que ya de por sí es bastante difícil. Entonces sí, como dices, es una elección. El perdonar es un acto voluntario, es un proceso consciente para nuestro bienestar, para mi bienestar. Uh-huh. Finalmente el perdón pues nos lleva al bienestar. Así es. Y si sientes rencor, esto es como un tip ya final, si sientes rencor y ya has pedido perdón o incluso te han pedido perdón, es el momento de dejar de recrearnos en el dolor. O sea, si decides avanzar, avanza. Si decides quedarte en el dolor, pues quédate, pero decídelo conscientemente y por ninguna circunstancia sufras con lo que has elegido.
Así es, nuevamente una cuestión de elección, de responsabilidad, de sernos responsables de nuestras emociones. De salirnos de este victimismo. Y bueno, te digo, para mí el perdón es la máxima expresión o la máxima herramienta de esta inteligencia emocional y de querer conscientemente llegar al bienestar. Muy bien, Diana, pues creo que cumplimos nuestra misión de no pasarnos de tiempo, a pesar de que teníamos como muchas cosas de qué hablar, pero bueno, no le echamos tanto choro que a veces nos extendemos. Pero pues queremos agradecer a quienes nos escucharon en este episodio y nos escuchan pues cada semana. Y les recordamos los medios por los cuales pueden ponerse en contacto con nosotros, nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. El mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones. También nos pueden leer en nuestra página www.expresaremociones.com. Y en nuestra página de Facebook es Expresar Emociones. Emociones y Bienestar. Y nos escuchamos la próxima ocasión. Nuevamente, gracias por habernos acompañado en este episodio. Hasta la próxima.